En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 25 de abril de 2024. Gracias a Marta, Álvaro, Geraldine, Nicolás, Blanca, Juan Carlos, Beatriz, María, Silvia, David, Borja, Carlos, Tarek y Javier por unirse a ese club de socios de B1 que lanzamos hace escasas semanas y colaborar y ayudar a este proyecto. Como saben, la ficción de Pedro Sánchez ya empieza a coger forma. La obra de teatro ya empieza a tener, protagonistas, ya aparecen los personajes secundarios y basta con ver hoy, especialmente, cómo han reaccionado los medios de comunicación fieles aliados del sanchismo. La operación Salvar al Soldado Sánchez está cosechando grandes éxitos y la audiencia ya reclama que el lanzador del Oscar de este año tiene que ser Pedro. And the Oscar goes to... Pero no por esa película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, no, Todo sobre mi mujer, en este caso. Esa ficción que comenzó ayer y que Pedro Sánchez utiliza, ya lo sabemos, será muchas cosas, pero tonto no es, utiliza los sentimientos, pero lo hace razonando. Que esa es una diferencia sustancial. Él se aprovecha de las características naturales y propias de la masa, pero sabe perfectamente cómo manipularla. Sabe perfectamente que este rollo victimista consigue lo que él espera. Pero, ¿qué es lo que está pensando realmente Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que planea? Porque decíamos ayer, se abren dos opciones, tres, si quieren. La primera de ellas es que salga el lunes y nos diga que se va, que dimite, que la ultraderecha ha podido con él y que no ha tenido más remedio que abandonar el cargo. Claro, esto teniendo en cuenta que es un tipo que ha hecho todo lo posible. Cuando decimos todo lo posible es todo lo posible. Para permanecer una tarde más en la Moncloa, cuesta creerlo. La única posibilidad sería, porque ciertamente Sánchez conoce mucha más información que el resto de cualquier ciudadano español. Tiene el CNI a su servicio, sabe qué es lo que va a pasar, en fin, recibe información privilegiada propia del puesto que sustenta. Si dimite es porque lo que viene es muy gordo. Algunos dicen, manos limpias no es de fiar. Sí, y tiene... La verdad es que el porcentaje de éxito de sus demandas y sus rollos y sus denuncias es bastante bajo. Lo más probable es que incluso este caso se dé carpetazo y fuera. Pero es que lo gordo no es esto. Es que esto es una de tantas. Hay muchas cosas. O sea que si dimite, para empezar, estaría asumiendo la culpabilidad y también estaría diciendo, han podido conmigo. Una persona tan narcisista y tan egocéntrica como Pedro Sánchez, cuesta creerlo. La segunda posibilidad, de ahí es donde entra el uso de la razón de Sánchez, decir, voy a lanzar esto, ¿para qué? Para convocar elecciones. Unas elecciones que primero tendríamos que esperar hasta el 29 de mayo para que se puedan disolver las Cortes. Antes no podría hacerlo. Y esto nos llevaría presumiblemente a tener que volver a votar, sí, queridos amigos, en julio. Una vez más. Claro, la jugada de convocar elecciones está bien tirada. Yo si fuese él lo que haría. Primero porque vienes de un resultado del País Vasco que es positivo. Sabes que el resultado en Cataluña va a ser también muy bueno para los intereses del Partido Socialista. Salvador Illa, salvo hecatombe de última hora, va a ganar esas elecciones. Y luego también hay que añadir en todo este asunto que la izquierda, podemos decir desde centro izquierda a extrema izquierda, Podemos está cao. Ni está ni se le espera. Ha desaparecido el Parlamento gallego, también del vasco. Sus resultados a nivel nacional, ninguna encuesta le da representación. En las europeas luchando a ver si consiguen un eurodiputado. Esos votos, ¿para quién va a ir?
para Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa con Sumar? Sumar, liderado por Yolanda Díaz, que en fin, pues, el don de la inteligencia no llamó a la puerta. Bueno, no se le conoce don alguno. También está de capa caída. De milagro entró en el Parlamento Vasco. Pero tu mensaje puede ser, queridos amigos, ya puedo aglutinar el voto de la izquierda. Porque además, antes se decía, no, eso va a ser imposible. Porque el discurso de Podemos, el discurso de Sumar, es muy radical. Pero es que Pedro Sánchez ya ha adoptado ese discurso. Ya ha adoptado y asimilado el discurso podemita en relación a cuestiones económicas, cuestiones sociales y también lo que es la cuestión nacional. Solo hay que ver sus alianzas. Claro, algunos decían, si esto lo hace el PSOE, perderá gran parte de su electorado. Pero no es cierto. Poco a poco ha ido virando, asumiendo ese discurso y no ha perdido parte de su electorado. Ha tragado con todo. Con los indultos, con la amnistía, con los pactos con Bildu, con todo. Eso ya está amortizado. Y él puede representar ese discurso. Por lo tanto, aglutinaría gran parte de ese voto. Y si a ello le sumamos que en unas elecciones generales, por ejemplo, los que votaron en Galicia al BNG o los que votarán en Cataluña a RC y Bildu en el País Vasco, pueden ir a los votos, esos votos pueden ir a Pedro Sánchez. No está mal tirada la jugada. Porque si algo se ha dado cuenta Sánchez estos meses, desde que comenzó esta última legislatura, es que cada ley ha sido un suplicio. Ya fue la investidura un suplicio. Pues que cada ley a martillazos. Y dejándose humillar una y otra vez. Si ahora él se hace la víctima, todos van a decir, Pedro es nuestro hombre. Y si sale el lunes diciendo, no puedo tolerar que la extrema, bueno, dirá derecha y ultraderecha, consigan vencer, yo voy a seguir defendiendo las ideas progresistas, como todos los medios de desinformación que están a su servicio van a seguir al unísono ese mensaje, va a conseguir aglutinar muchos votos. Cosa que no ocurre al otro lado, que tienes al Partido Popular y a Vox, pues dándose de leches continuamente. Los del PP deseando a ver si desaparece Vox continuamente, que no se han enterado del rollo, y los de Vox continuamente pues echándole en cara al PP su cobardía y sus complejos. O sea que el escenario no es tan malo para convocar unas elecciones generales. De hecho, en las pasadas de hace un año, no olviden que ese fue el plan. Y le salió bien, por los pelos, pero le salió bien. Y aquí sería todavía mucho mayor, Sumar. Se quedaría en una cosa simbólica. Podemos no está, y mucho voto nacionalista lo recogería Pedro Sánchez. Y la tercera posibilidad sería convocar una moción de confianza. Decir, oye, yo que decida el Parlamento español, el Congreso de los Diputados en este caso, qué es lo que quieren. Que ahí como está representada la soberanía nacional, yo, venga, va, lo que vosotros queráis. Aunque este tendría menor impacto. Pero el tema de las elecciones no es para nada descabellado. O sea que el sainete concluirá el lunes, pero Sánchez razona. Le da a la masa este reality show en el que nos hallamos, pero él tiene muy claro cómo utilizarla, cómo manipularla y obviamente cuando uno cuenta con ese poder mediático que tiene Pedro Sánchez a su servicio, también es más fácil. Que muchas veces, ¡ay, qué listo es! Hombre, qué listo es. Si tienes a todos sus medios de comunicación a tu servicio, tan listo no será si no ganó ni las pasadas elecciones. Pero por ahí pueden ir los tiros. El lunes saldremos de dudas. Hoy se han pronunciado, pues, muchos en redes sociales, pero lo ha hecho también María Jesús Montero, ya saben, la fiel escudera de Pedro Sánchez, que decía lo siguiente. Ha abierto su corazón, se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita y quien tenga alguna duda sobre el porqué, que lea la carta. Yo les recomiendo que lea la carta
que es una carta escrita de su puño y letra, y en donde yo creo que nunca antes el presidente se había abierto respecto a sus sentimientos de una manera tan clara. No le escucho. Las últimas personas que le ha visto, ¿cómo lo ha encontrado? Insisto en que estamos respetando, ¿no?, ese momento de reflexión que él ha dicho que quiere hacer con su mujer y, por tanto, en su entorno. Evidentemente, la campaña de acoso y derribo que el presidente lleva viviendo desde antes incluso de la moción de censura, pero mucho más intenso desde la moción de censura, que, como ustedes saben, ha ido de una manera bastante estoica, ¿no?, bastante épica. Épica. No, si es que Sánchez lo nunca visto. Y por desgracia, en muchos aspectos sí, era lo nunca visto y lo nunca imaginable. Esto que estamos viviendo en España es propio de repúblicas bananeras o centroafricanas. Pero la misma María Jesús Montero que dice, ay, fíjate qué cacería, qué terrible, hace escasas semanas en el Congreso de los Diputados le decía esto a Alberto Núñez Feijóo. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Pues esta es la de puño de hierro, mandíbula de cristal. Fue contratada, una ayuda, yo qué sé, hable de su mujer. Algo. Su mujer algo también, ¿eh? Luego era todo mentira lo que estaba diciendo. Pero estos son, que es fascinante, los que denuncian una cacería. Los mismos que sacaron más de 100 portadas contra Francisco Camps, completamente inocente. O si no, que le pregunten, aunque ya no pueden, porque no pararon hasta que falleció, a Rita Barberá. Estos ahora van de hoy, lo que nos están haciendo, fíjate. Estaba Sánchez al lado de María Jesús Montero haciéndose el chulo, sí, más cosas y más cosas. Y ayer llorando porque es un hombre profundamente enamorado. Esto es de lo que va el tema. De hacer un plebiscito sobre su persona, con un objetivo de fondo mucho peor del que podamos imaginar. No es estar en Moncloa y ya está, no. Esto se va acelerando. El cambio de régimen lo llevamos sufriendo desde hace bastantes años. Poco a poco van llegando hasta el final del camino. Y la idea es esta. Decir, vale, decidan ustedes, españoles, o yo, o si no, pues todas las instituciones. Porque esto es una guerra de Pedro Sánchez contra el pueblo español, pero también contra el Estado, contra las instituciones del Estado. Ya controla la mayoría de ellas, pero algunas se le escapan, como es la justicia. De hecho, hoy la cadena SER ya estaba señalando al juez que ha abierto esas diligencias contra Begoña Gómez. A su hija y compañía. Esta es la coherencia del relato. Pero saben que no la necesitan. A este respecto también se pronunciaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. Pues sí, no tendría nada que decir. Pero con eso le basta. Y debería también hacer autocrítica tanto el Partido Popular como Vox para decir, oye, si Pedro Sánchez es todo esto, si utiliza estos mecanismos tan burdos, ¿cómo es posible que siga gobernando? Algo se estará haciendo mal. Porque aquí, sí, Sánchez es muy malo, ya lo sabemos. Su objetivo es el que es. Sí, lo conocemos. Sus artimañas, sus estrategias, su manipulación, sus tácticas. Pero también habrá que hacer algo de autocrítica. ¿Y cómo puede ser que este personaje siga gobernando? También hablaba hoy Isabel Díaz Ayuso, que decía lo siguiente. Un gobernante está para dar seguridad jurídica, confianza, autoridad moral y un proyecto a la vida nacional. Esa carta infame
entre el sentimentalismo y el chavismo. Es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente. Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Por ahí van los tiros y Santiago Abascal también se percata de por dónde va el asunto, que es que esta es la cuestión de fondo. Lo de la carta y todo eso es muy divertido y podemos hablar de ella, fenomenal, pero la cuestión de fondo es esta. Esto decía Abascal, que está en Budapest. Lo que me produce una verdadera vergüenza como español es ver cómo ayer el presidente del Gobierno anunció a todos los españoles, victimizándose, que se tomaba unos pocos días de vacaciones para decidir si sigue al frente del Gobierno o no, como consecuencia de los graves escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno. Ya saben ustedes, muy bien, lo saben quizá mejor que nosotros, hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo. Dice, ya saben ustedes, quizá mejor que nosotros, porque está en Budapest, en Hungría, y bueno, ahí sufrieron y mucho el comunismo. De hecho, hay un museo en Budapest, se llama la Casa del Terror, que está centrada no solo en el comunismo, también en el nazismo, que muestra los horrores que supone el comunismo. Y algunos dirán, bueno, pero esto no es el comunismo de Lenin. No, no, claro, siglo XXI, las cosas han cambiado. Lenin no estaría a favor del movimiento trans. Sí, ya lo sabemos. Pero si quieren este socialismo del siglo XXI, pero el objetivo es ese, que España se convierta en un régimen totalitario, pero encima el peor régimen posible, que sería una democracia totalitaria. Hacia ahí nos conduce Sánchez y hacia ahí es donde presumiblemente el próximo lunes nos llevará. ¡Comenzamos! Como cada jueves recibimos a nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Hola, Jano, solo que hoy no es un jueves como cualquier otro. Hoy un jueves, el jueves que sigue a un miércoles particularmente divertido. Bueno, yo la verdad es que con toda esta especie de gran charada que se nos viene encima, me estoy divirtiendo mucho. Ya sé que este tipo de diversiones se acaban pagando, pero bueno, mira, disfrutemos mientras están ahí. La verdad es que nos hunden, pero con unas cosas surrealistas que estamos acostumbrados a vivir, pues eso, a la distancia. Decíamos, mira, esta República Bananera lo que hace, uy, mira, este país centroafricano, esta gente está como una mona. Y ahora nosotros somos los que estamos ahí, ¿eh? Tienes mucha razón. Yo justamente en mi columna de mañana en el debate recuerdo los lectores que fuimos de jóvenes, la gente de mi edad, de Miguel Ángel Asturias y de aquel señor presidente de Miguel Ángel Asturias que era la demencia lanzando sus arbitrariedades. Entonces, ¿cómo son esta gente? Le llamábamos realismo mágico, fastidio. Hiperrealismo. Pero bueno, hay un par de cosas que yo pienso que valdría la pena analizar. Primero, que somos tremendamente ingenuos y tenemos memorias extraordinariamente cortas. Anoche, y hoy ha seguido la misma racha, me he hartado de escuchar en todos los medios de comunicación que esta era una actuación sin precedentes, o al menos sin precedentes en España. A ver, tengamos un mínimo de memoria básica. Esto es exactamente, pero exactamente significa coma a coma lo que hizo Felipe González en el año 1979, en el momento del 28 Congreso del PSOE. Como tú eres jovencísimo y eso es prehistoria para ti, prehistoria, pues lo recuerdo muy rápidamente. El señor González había recibido órdenes directamente desde el Angli de retirar de los estatutos del Partido Socialista Obrero Español la referencia al marxismo. Así lo hizo González, a fin de cuentas le habían nombrado allí, tenía que ajustarse a los criterios que le habían dado. Bien, lo hizo. Tuvo un problema, perdió la votación y entonces González jugó la baza del gran chantaje. Aquí yo soy el partido,
Si yo me quito de en medio, el partido se hunde. Y entonces, efectivamente, lanzó un envite frontal al 100%. O se retira esa aprobación del Congreso de mantener la denominación de marxista para el PSOE, o yo me voy. Y de hecho él se fue, dimitió y hubo que convocar un nuevo Congreso en el que fue reelegido y la referencia al marxismo fue eliminada. Fue el gran triunfo de González. En ese momento, hasta ese momento González era uno más dentro de la banda que se había configurado desde los servicios de inteligencia occidentales para garantizar la sucesión después de Franco. A partir de ese golpe interno dentro del PSOE, González fue el único, el grande, el supremo, el dios le llamaba en aquel momento Venegas cuando hablaba de él. Bueno, de algún modo mi impresión es que Sánchez está tratando de operar, o podría estar tratando de operar, una operación similar. Creo que hay que ser muy cautos porque en estos momentos tenemos solo una mínima parte de la información. Y yo pienso que sería el momento de, partiendo de que la política es algo que se parece mucho a los relatos de John le Carré, es decir, un juego de cajas chinas en los que cada caja oculta a otra, cada mentira oculta a otra, cada mentira oculta a otra, cada mentira oculta a otra, y al final pudiera resultar que la primera de las cajas que supimos que era mentira era la que era verdad, y a la inversa. Bueno, la política es exactamente eso, la ocultación de mentiras dentro de otras mentiras. Así que procedamos, yo creo, a un principio metodológico, no sé si peco de excesivo cartesianismo, pero que creo que en estos momentos es saludable. Tratemos primero de enumerar las certezas que podemos considerar constatadas. Para mí la primera certeza es que la famosa carta de ayer está escrita por Pedro Sánchez personalmente, sin utilización ni de escribanos, ni de plumillas, ni de nada. Está tan mal escrita y es tan inefablemente cursi que ningún profesional de la escritura hubiera aceptado redactarla así. Tú puedes darle orden a alguien de que te haga una sentimentalada tremenda sobre tu amor inconmensurable hacia tu santa esposa, pero un escritor profesional no lo escribe así, lo escribe de otro. Segundo, el motivo que alega para la amenaza de dimisión, porque no es una dimisión sino una amenaza de dimisión, el motivo que alega es falso. En eso no cabe la menor duda, porque, vamos a ver, la apertura de procedimiento judicial contra Begoña Gómez en estos momentos es verdaderamente trivial, muy, muy menor respecto de lo que puede venir después y de lo que todo el mundo está esperando. Y además con un agravante, y es que está llevada por una organización tan fuertemente desprestigiada en el ámbito judicial como es Manos Limpias, la asociación implicada en asuntos de chantaje y corrupción bastante turbios. Naturalmente, ante una cosa de este tipo, si no hubiera más que eso, si ese fuera el motivo, más bien González y su señora deberían estar eufóricos, porque eso tendría todas las posibilidades de darles la posibilidad de dar una respuesta muy contundente. Y sin embargo, la respuesta ha sido tan absolutamente desmesurada como una amenaza de dimisión. Segunda certeza, el motivo alegado es la ocultación de otro motivo que no conocemos. Y en tercer lugar, todo el escenario, todo lo que se nos da como motivaciones de la decisión tomada, no acaba, a partir de ahí, de poder ser concebido más que como una coartada que nos lleva a la necesidad de plantearnos qué es lo que hay detrás, cuál es la siguiente caja china y qué es lo que puede haber en ella. Añade a eso un factor que inicialmente yo pensé que era anecdótico, pero que va cobrando, yo pienso, un tono feo, que es el asunto Pegasus. De hecho, Gabriel, se había publicado mucho al respecto. O sea, esto que dices de Europa también es interesante, pero el tema de Pegasus parece desapercibido, pero cuidado ahí. No, el asunto Pegasus es muy importante porque si efectivamente, uno,
Francia reclama que, como en los papeles Pegasus está implicada Francia, reclama por vía judicial que se le informe con exactitud de qué es lo que había en los papeles Pegasus. Y, en segundo lugar, es que en estos momentos todo parece cuadrar en la idea de que algo consiguió alguien, Marruecos. muy probablemente Marruecos, que ponía en situación muy difícil, en situación prácticamente insostenible al gobierno español. Los negocios africanos de la señora de González, naturalmente pasaron inmediatamente a convertirse en sospechosos. Nadie se va a engañar. No existe un solo empresario que haga un negocio honesto en África en estos momentos. Sí. África es un antro de corrupción y de pequeños caudillos sanguinarios con los que no hay más dinámica que la de la corrupción permanente. Y después hay un tercer factor muy local, pero que es muy problemático para Sánchez. A ver, Puigdemont ha dicho, y ha vuelto a ratificarlo ayer, pero ya lo había ratificado la semana pasada con todas las letras, que él considera que su separación de la presidencia catalana fue una violación de sus derechos y que, por lo tanto, no se prestará a mantener en pie el gobierno español más que con la condición de que Pedro Sánchez lo reponga en la presidencia de Cataluña. Bien, en estos momentos no hay ni una sola encuesta que dé como ganador en Cataluña a Puigdemont. Sí parece que está subiendo y sí parece que queda en segundo lugar. ¿Pero qué sucede entonces? El Partido Socialista de Cataluña, que va a ganar las elecciones con casi seguridad, se vería obligado a poner en la presidencia a Puigdemont o, en caso contrario, Puigdemont liquidaría, literalmente liquidaría, al gobierno español en el Parlamento español. Bueno, naturalmente, si esa fuese la situación, es cierto que queda mucho más, ¿cómo decir?, más romántico, más de novela rosa, decir que has huido del gobierno por amor a tu señora que decir que te echa un presunto delincuente. Yo, fíjate, en estos momentos apostaría por la versión más cínica. La de que el lunes este caballero diga que, en vista de lo mucho que la ciudadanía española se ha dirigido a él, que lo que va a hacer es poner su cargo a disposición del Parlamento. Es decir, pasar la cuestión de confianza, y ahí efectivamente nos encontraremos otra vez con Puigdemont. Porque naturalmente Puigdemont no va a ceder la cuestión de confianza si no tiene la garantía de que, a su vez, el gobierno de España le repondrá a él en la presidencia. Una situación burlesca, una situación de mala opereta, pero chico, en eso estamos. Pues sí, a ver el lunes qué es lo que ocurre. Ahora todo el mundo descarta que se vaya a ir. Eso... No. El que está como loco ahí pendiente es Zapatero, porque es que hay un sector del Sí, que dice que vuelva Zapatero. Exactamente, que lo esto que propone... la semana que viene, si quieres, lo abordamos, porque esto ya es una locura absoluta. El gobierno de transición lo garantiza Zapatero. En fin, la semana que viene veremos. Seguiremos con ello, hijo. A ver si sigue esto tan divertido. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Gabriel. Mil gracias. Un abrazo. Igualmente a ti. Nosotros ya nos vamos a las noticias. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jano, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí, siguiendo las reacciones, que hay muchas. Efectivamente, así que vamos a repasarlas. Es que, obviamente, esa carta de Pedro Sánchez que conocíamos ayer, bueno, pues ha supuesto un terremoto tremendo, mediáticamente hablando, y tanto los medios de comunicación como, obviamente, las redes sociales, bueno, pues se han llenado de esas reacciones que comentaba Jano, con todo lo que envuelve a este, podemos llamarlo ya, histórico caso, sin ninguna duda. Y vamos a repasar, vamos a comenzar con Televisión Española, y es que una de las más críticas con las noticias que relacionan a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, con ese supuesto caso de corrupción, ha sido la presentadora Silvia Ichaurrondo. Y es que la periodista ha explotado, como van a ver en directo, cargando contra los medios de comunicación que han informado estas últimas semanas, estos últimos meses, del caso,
y les ha descalificado de esta manera. Atentos. La oposición le pide explicaciones a Pedro Sánchez, pero es que hay, no vamos a decir informaciones, porque son trolas del tamaño de una catedral. Pero es que hay informaciones que son falsas. Y que están en la denuncia. Y que están en la denuncia. Y que han sido desmentidas y que se incluyen en la denuncia, que luego ya abriremos ese capítulo. Pero aquí es que hay, no sé si decir medios de comunicación, pero hay páginas web que están mintiendo. Que están mintiendo y que luego no corrigen la mentira que han dicho. Y que luego aprovecha un sindicato de ultraderecha y mete su información falsa en una querella. Y un juez lo acepta. Quiero decir, la narrativa de los hechos es esa. Políticos que señalan a otros políticos, periodistas que señalan a políticos, políticos que señalan a periodistas en sede parlamentaria. Hombre, yo creo que igual alguien debería parar y decir si esto es lo que queremos para nuestro país. Alguien debería parar y se preguntaba Jano si esto es realmente lo que queremos para nuestro país ahora, claro. Habría que preguntarle a ella primero. Esta señora cobra más de $500,000 y es evidente que el argumentario se lo sabe, se lo conoce. De hecho, lo ha repetido muy bien. Pero no hay que olvidar que estos son los mismos que señalan con nombres y apellidos a los jueces que no les gustan, que señalan con nombre y apellidos a personas que son inocentes. Y les da igual. Es que esto es como María Jesús Montero. El truco de, ay, fíjate qué horror lo que están haciendo. Aficionados al lado de lo que hacen ellos todos los días. Y con una capacidad de influencia mucho mayor, desde luego. Sí, fíjate, Jano, porque además una intervención que acto seguido encontraba respuesta por parte de la plataforma TVE Libre, que está compuesta, bueno, pues por profesionales del medio que denuncian, dicen ellos, el sectarismo dentro de la televisión pública. Pues bien, sacaban este comunicado en Twitter, que vamos a ver a continuación, Héctor, en el que denunciaban la actitud de Ichaurrondo y exigían además su cese inmediato, como ven en este tuit que ponían a lo largo de esta mañana. Otra de las reacciones, Héctor, recogemos ya este tuit que más ha llamado la atención, ha sido justamente, ya la estamos viendo ahí también, la del presentador Jordi Évole, que no perdía obviamente, bueno, pues la ocasión para plasmar su opinión en las redes sociales. Este era el tuit, como bien venía diciendo, que, bueno, lo voy a leer literalmente, más fácil. Fíjense, si dimite, se va a lo grande, de una forma, dice Évole, inédita, como su llegada a Moncloa con la moción de censura, como inédito fue su regreso al mando del Partido Socialista. Y dice, además, Évole, desmontando su apego al poder, repito, desmontando su apego al poder. Si no dimite, continúa Évole, se convierte en el líder contra la política basura. Siempre gana y lo saben. Dice Évole, Jano, que vamos, prácticamente el resumen es que Pedro Sánchez nunca pierde. No, a ver, bueno, los tiene bien entrenados a sus vasallos, pero hay más. Sí, y por último nos vamos a la cadena SER, donde ha estado esta mañana el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que obviamente ha mostrado todo su apoyo a Pedro Sánchez y además ha pedido a la militancia del PSOE que se movilice ya y como sea. Hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Madre mía, lo que ha dado de sí la carta. Por cierto, Jano, noticia de última hora, parece que ya le ha hecho caso la militancia del Partido Socialista a Zapatero. Este sábado, movilizaciones en Ferraz en favor de Pedro Sánchez. Pues muy bien. No, si la obra de teatro la verdad, está saliendo bien, ¿eh? De momento ya decíamos, esos actores secundarios, Zapatero tiene un papel fundamental dentro de todo esto. La verdad que de repente está en primera plana. Hombre, no, lo recuperó Sánchez. Sí, lo recuperó Sánchez. Dijo, esto va a ser un revulsivo electoral en un país sensato. Dirías, ¿pero cómo traes a este? Pues sí. Y lo fue. Y le ha funcionado. Medios internacionales, que claro, estos informan directamente, no hacen esta burda propaganda que hacen estos de la SER y compañía. Efectivamente, Jano, la noticia pues obviamente no ha pasado desapercibida en los medios de comunicación internacionales y es verdad que no sabemos con exactitud, como bien decía Jano también en el editorial, cuál es el objetivo de Sánchez con la publicación de esa carta. Lo que sí podemos intuir es que quizás la estrategia de no hablar de la investigación a su esposa y sí de su escrito no le ha salido como esperaba, ya que prácticamente lo van a ver a continuación todos los medios de comunicación internacionales,
Todos han hablado de ese caso de corrupción. Vamos a repasar algunos de ellos. Héctor, comenzamos con el Financial Times, que como ven ahí, yo lo traduzco, dice así en su titular. El primer ministro español considera dimitir mientras su esposa enfrenta una investigación. Primer titular que dice, por corrupción. Segundo, The New York Times, el líder español dice que está considerando dimitir mientras su esposa enfrenta una investigación, en este caso no corrupción, pero sí tráfico de influencias. Siguiente medio de comunicación, The Guardian, titula lo siguiente. El primer ministro español considera dimitir y culpa al acoso político de su esposa. Y ojo, atención con el subtítulo. Pedro Sánchez paraliza sus funciones públicas y arremete contra sus opositores después de que el tribunal abra una investigación sobre la presunta trama de corrupción contra Begoña Gómez, otro medio que se suma en esta línea. También nos tenemos que ir a Francia. Allí, Le Monde titula, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que está considerando dimitir tras la apertura de una investigación por corrupción contra su esposa. Cogemos un avión, vamos de Francia hasta Italia. Allí, el Corriere della Sera titula, España, la primera dama Begoña Gómez está bajo investigación por corrupción. Sánchez, estoy pensando en irme. No nos olvidamos también de irnos al Reino Unido. Allí la BBC directamente dice lo siguiente. El presidente español Pedro Sánchez suspende sus deberes públicos mientras su esposa se enfrenta a una investigación. Y ojo, atención con este último titular, que ya directamente se preguntan ¿quién es Begoña Gómez? Vamos a verlo, Héctor. El Universal. ¿Quién es Begoña Gómez, la esposa del presidente español, envuelta en un escándalo de corrupción, Jano? Pues sí, la verdad es que, claro, muchos dicen, no, mira qué mal está saliendo la jugada Sánchez, mira lo que dice la prensa internacional. Ya, bueno, pero la prensa internacional en España, primero, ¿quién la lee? Y segundo, ¿qué influencia tiene dentro del territorio nacional? ¿Qué es lo que le preocupa a Sánchez? Ángels Barceló es la más escuchada en las ondas, que dicen. Fiscalía, que también es suya, claro, aquí se han puesto todos en marcha. Fiscalía y manos limpias. Y es que, recordamos, todo este jaleo, pues empezó por la denuncia que presentó ante la justicia la Fundación Manos Limpias. Y claro, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es esto de Manos Limpias? Pues rápidamente, y es que según ellos mismos se definen en su página web, son un sindicato de ámbito nacional, ahí está la página web, independiente, que reclama, dicen, lograr la independencia del Poder Judicial y la verdadera democratización de las instituciones. De hecho, simplemente por recordarlo, Héctor, mientras dejamos en la página web, se hicieron conocidos por la denuncia que hicieron contra Iñaki Urdangarín, que dio paso al caso Nos y que, recordamos, importante, consiguió sentar nada más y nada menos que en el banquillo a la infanta Cristina. Pues bien, tras todo lo acontecido, Manos Limpias ha sacado un comunicado. Aseguran que presentan esta denuncia por las informaciones publicadas y mencionan la inacción de la Fiscalía y que su objetivo era, pues que obviamente se investigara todo esto. Además aseguran que en su actuar no existe el más mínimo acto falsario y dejan claro que tiene que ser el juez el que diga si estas informaciones son ciertas o son falsas. Eso sí, se lavan las manos. Dicen que si son falsas tendrán que asumir las responsabilidades los medios de comunicación que han publicado estas noticias contra Begoña Gómez. Además, han calificado la actitud de Sánchez de inaceptable al no dar explicaciones y calificarlos a ellos mismos de ultraderechistas, cosa que han negado en dicho comunicado. Y ya por último, ¿qué ha hecho, Héctor? Podemos quitar ya la página web. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Bueno, pues ha pedido archivar, noticia de hace unas horas, todas las investigaciones contra Begoña Gómez, contra la mujer de Pedro Sánchez, al considerar, según apuntan varios medios de comunicación, que la denuncia no recoge, dice la Fiscalía, ningún indicio sólido que apunte a los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias. La sorpresa hubiese sido que Sánchez no hubiera utilizado la Fiscalía para sus fines. Pero esto es de manos limpias es un decir, ¿no? Como cuando Sánchez dice, nosotros somos los que procuramos el bienestar social. Bueno, eso es una broma. El nombre engaña. Esto es lo mismo, ¿eh? Manos limpias, madre mía. Más que es automático. Cualquiera que te habla de democratización o democracia real y estos rollos, aléjense, porque son un fraude. Vamos a la tertulia. Vamos para allá. Recibimos ya a Luca Constantini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo en orden? Todo en orden, dentro del desorden, perfectamente en orden. Bueno, tú eres italiano, o sea que tampoco te sorprenderá. Bueno, pero esto ya habéis aprendido bien y sí, vais desarrollando una vía autónoma dentro del caos. Sí. Bien. A mí lo que más me fascina de Italia es que tú ves los datos macro y dices, este país, macho, tiene que estar hecho polvo y luego vas y está estupendo.
Dices, bueno, tiene sus problemas. Italia pero... es un país que está estupendo desde hace 2000 años, convive con la corrupción de manera maravillosa. Sí. Y fíjate qué bien que nos sale. O sea. Efectivamente, es una maravilla. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden, sí. Y nuestro querido Rubén Arranz, que tenemos que desvelar una noticia. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. Los nervios del primer día, como quien dice, ¿no? No aquí en la tertulia, sino por el... Claro, vamos a decirlo. Mañana a las 9 de la noche, Rubén Arranz estrena programa Lo que no te han contado, que es un programa de investigación, ¿no? Efectivamente, intentaremos poner un poco de claridad sobre todo este panorama de desinformación, de bulos, contar bueno, lo importante, ¿no? Lo relevante, lo que importa, sin descubrir la pólvora. Eso ya está descubierto todo, pero simplemente por lo menos ponerlo en orden. Así que muy agradecido a Big One por esa generosidad y por la inconsciencia que todo el mundo que ha confiado en mí ha demostrado. Sí, ya sabes que Big One intenta fichar a los mejores y como no consigue, pues nos ficha a nosotros. Pero seguro que en mi caso es así. Saldrá bien. Así que mañana tienen una cita a las 9 de la noche con Rubén Arranz, ese nuevo programa que se estrena aquí en Big One. Bueno, vamos a entrar en materia, porque es que han sido 24 horas, un poquito más ya, de verdad, frenéticas, surrealistas, el que las informaciones, pues bueno, empezaron con esa carta del presidente del gobierno, nunca antes vista, y porque un presidente del gobierno no lo había hecho. Nos recordaba a Gabriel Albiac un suceso de, yo no había ni nacido, de Felipe González, cuando dijo, vale, pues si no queréis quitarlo del marxismo, yo dimito y me voy y tal, este plebiscito sobre mi persona. ¿Cómo veis, en el fondo, la pregunta, más allá del rollo sentimental hoy, es ¿qué planea Pedro Sánchez? ¿Qué nos va a decir el lunes Pedro Sánchez, Luca? Bueno, a ver, la típica respuesta, o sea, no lo sé, no tengo idea. La verdad es que no lo sabe nadie, yo creo, francamente, lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Y corre el rumor de que este fin de semana se va con Begoña Gómez, se aleja de Madrid, eso es lo que dicen, o sea, para reflexionar. Parece ser que efectivamente es una decisión que tiene que tomar él, su mujer, o sea, el entorno más próximo y tal. Los ministros no lo saben, los diputados no lo saben y todo el mundo especula sobre lo que puede pasar y lo que no puede pasar. De todas formas, tengo que decir que en el mundo podemita dicen que Sánchez no ha inventado nada porque en realidad Iglesias ya lo hizo, o sea, ya dimitió para luego volver varias veces, entre otras la del chalet. Algunos en Galicia dicen que Ana Pontón hizo lo mismo, o sea, esa tesis, digamos, sirve para decir que al fin y al cabo todo esto es una maniobra de alguna manera para que luego Sánchez el lunes, en fin, diga de manera a lo gato pardo que todo ha cambiado para que nada cambie. Pero yo personalmente tengo mis dudas, o sea, yo creo que se ha metido en un embolado importante. Yo creo que, en fin, te diría 60-40 que nos va a sorprender y va a dimitir, francamente. ¿Tú qué dices que va a dimitir? Mira, yo me la juego un poco, o sea, yo sé que, te digo, llevo toda la mañana hablando con todas las fuentes posibles, imaginables, y la gran mayoría, sobre todo, digamos, de los aliados de Sánchez, que es donde me muevo yo, no tanto el PSOE, sino todos los partidos. Con lo mejor de lo mejor. Exactamente, o sea, es digamos, la cloaca parlamentaria, ya que, bueno, claro, a mí me dan de cloaquero periodista, pues ahí es donde nos entendemos. Entonces, tengo que decir que me sorprende porque la grandísima mayoría dice que no, que eso es una maniobra política y que no va a dimitir. O sea, la leen en clave estratégico-política. Que eso le sirve a él para relanzar, bueno, para dejar en el olvido todo el tema de Koldo y para relanzar una narrativa, un relato, donde es el capitán general, Pedro Sánchez capitán general, contra todo el mundo, y de ahí quizás pues abarcar algunas grandes reformas. Fíjate tú el tema de la justicia, cuidado el tema de los medios, o sea, eso es una de las lecturas que hacen. Pero también es cierto que hay otros que dicen que eso huele raro, que salir de eso no va a ser sencillo, que por mucha moción luego de confianza que tú pongas, que tal... y luego hay otra derivada, la que las fuentes con las que yo hablo sí pueden cambiar de opinión, digamos, cuando yo le repregunto. Y la repregunta que les he hecho a muchos es, oye, pero olvidemos la parte de Maquiavelo, la parte estratega, ¿no? Tal, y entremos en lo que Pedro Sánchez le puede afectar en términos judiciales, o sea... Claro, pero está forado. Bueno, ahora vamos a plantear el escenario de que dimite, pero vamos primero, Fres, ¿tú qué crees que va a pasar? A ver, yo creo que aquí hay tres alternativas, ¿no? Primera alternativa, que con Begoña han encontrado bastantes cosas feas y que él intente maniobrar yéndose, ¿no? Entonces,
se iría. Segunda alternativa, que las negociaciones en el País Vasco ya empiecen a enseñar un patrón que van a seguir también los catalanes y que nacionalistas de izquierdas y de derechas le estén diciendo o con mamá o con papá, pero con los dos es imposible. Y él ya esté preparando unas elecciones que no tiene más remedio que convocar, haciéndose la víctima. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? La que más me llena y la que más le veo la lógica es la tercera, y es generar un relato de victimismo, porque lo que el lunes nos espera no es solamente me quedo, sino algo más, ¿no? Yo creo que la legislatura avanza y que el gobierno y Sánchez necesita dar un golpe encima de la mesa a los principales obstáculos que tiene. Y si uno se empieza a poner así, pues quizá es el momento perfecto para un cambio en la normativa que rige la elección del Consejo General del Poder Judicial o cosas similares, ¿no? Yo me inclino más por esto. Decíamos que nadie sabe nada. Bueno, ya sabemos que el presidente del gobierno gobierna con una camarilla de 3-4 personas, ¿no? Sus ministros no importan nada en las tomas de decisiones, son meras correas de transmisión. Una camarilla cada día más reducida desde el fallecimiento del señor Barroso hace unos meses, ¿no? Con lo cual, a mí no me extraña que nadie sepa nada, ¿no? Lo que me extraña es que nos pille de improviso este giro, este cambio de guión. Es decir, yo creo que debemos estar siempre preparados para maniobras de este tipo con el señor Sánchez, ¿no? Sinceramente me ha decepcionado la oposición. Algunas veces uno tiene la sensación de que la oposición ha dicho, bueno, hemos perdido las elecciones y dentro de 4 años tenemos un planazo dentro de 4 años. No. Sánchez se reinventa día a día y hay que hacerle frente día a día. Claro, es que acostumbrados a los órdagos que lanza este tipo desde antes de ser presidente y a lo bien parado que sale de ellos, la verdad es que cuesta hacer un juicio o por lo menos vaticinar qué puede esperar el lunes. Hoy hablaba con 2 personas, una cercana a Sánchez porque trabaja en el grupo Prisa y otra que es a lo que voy. Era una persona que es de Cuba y me recordaba que esto es el típico recurso del castrismo. Total. Lo que hacía básicamente cuando y del había una... kirchnerismo también. Sí, cuando había una crisis de gobierno, exactamente, los comunistas generalmente lo que hacían es darse un baño de masas, sacar a los estudiantes, a los partidarios a la calle y a partir de ahí, con la fuerza del pueblo, hacer los cambios creyéndose legitimados por eso, por la calle, por el pueblo, por los estudiantes o por el propio partido. Esto realmente puede perseguir algo de eso. Vamos a ver... Me extrañaría mucho que habiendo algo que le preocupe a Sánchez, la típica publicación, he escuchado de Pegasus, he escuchado de Begoña, he escuchado de él mismo, de alguien de su gobierno, si eso lo hubiera yo creo que lo llevaría sobre todo en silencio, que no haría, o por lo menos intentaría minorar el ruido. Con los 4 días que se ha tomado de plazo y con un comité federal el sábado del PSOE entre medias, a mí esto me suena un poco a intentar por lo menos hacer ver que tiene fuerza más allá de la debilidad que ha transmitido en los últimos meses. Ahora bien, es verdad que esta persona de Prisa lo que me decía es que está muy quemado con el tema de su mujer y también por una cuestión que decía que había salido de su hija en las redes sociales, que yo no sé realmente lo que es. Me había dicho que era de TikTok y eso le había indignado, porque lo que consideraba es que se habían roto ciertas barreras de decoro y de mantenimiento de la privacidad que a él le habían afectado. Entonces, esta persona se inclinaba por pensar que iba a dimitir, sea como sea, ocurra o no tenemos que perder de vista. Lo que ha conseguido con esta carta es poner bajo los focos a sus enemigos, a los que considera sus enemigos, que son la prensa crítica, la oposición, y también hace una referencia a los jueces, a la derecha o a la ultraderecha, las galaxias, las constelaciones de personas y de instituciones que van contra él, y sobre todo desviarlo también, o por lo menos lo ha intentado, de Begoña aquí, aunque es verdad que en el panorama internacional la jugada le ha salido rana porque se ha hablado más que nunca de Begoña en la prensa internacional. Pero yo creo que hay que diferenciar, que era lo que quería explicar antes, entre la estrategia política, y entonces sí que encaja con lo que tú dices, el kirchnerismo, Fidel Castro, hasta Pablo Iglesias, digamos. O sea, es lo normal, doy un paso al lado, me hago la víctima, cambio relato, vuelvo más fuerte que antes y doy esos cambios, ¿no?, en el Congreso a nivel legislativo que no serían tan polémicos dar sin todo este lío. Pero luego para mí hay una derivada y esa derivada es lo que realmente yo creo que no sabemos y eso sí que entró en Pegasus, en lo que puede salir el famoso espionaje al móvil del presidente, un software que tiene, digamos, se produce en Israel. Israel, ojo, la empresa que produce el software lo vende pero a una condición, o sea, de también tener el archivo de todo lo que se hace con su propio software. Por lo tanto, la empresa esa israelí sabe perfectamente los gigabytes que tenía el móvil de Pedro Sánchez, Bolaños y compañía, y ahora, claro, lo tiene también Francia.
Porque Francia sí que, digamos, también ha habido espionaje en Francia, entonces los franceses han logrado, porque necesitabas, digamos, un acuerdo político con el gobierno de Israel, tener acceso a todos estos datos que luego hay que desencriptar y tal y cual. Y puede ser, se rumorea también de una llamada entre Macron y Pedro Sánchez, en plan, oye, Pedro, o sea, yo aquí sí que tengo material y tal. Entonces, yo no sé si lo que escondía este móvil, el caso de Koldo, el caso de Ábalos, el caso de la mujer Begoña, si Pedro Sánchez se ve acorralado, que ve que los jueces van a por él, que ve que, digamos, el sistema, el Estado va por él y que ya no se puede librar de todo lo que, digamos, todas las manchas que tiene, y entonces la salida es la salida a lo Napoleón, en plan, mirad, yo doy un paso al lado, dimito, salgo, pero por favor dejadme en paz a mí, a mi familia. O sea, eso para mí es esta derivada extraña que para mí podría conducir a una salida suya de la política. Lo que es curioso es la cronología. A lo mejor es casualidad, pero a lo mejor no. Y desde el inicio de la legislatura, y especialmente desde el principio de año, y especialmente desde después de las elecciones gallegas, han empezado a salpicar escándalos. El primero fue el caso Mascarillas, si no me equivoco, que fue el día 21 de febrero, es decir, 3 días después de las elecciones gallegas, cuando detuvieron a Koldo y compañía, todos esos grandes patriotas. Y a partir de ahí es verdad que se ha ido estrechando el cerco. Ellos intentaron, cuando apareció el asunto de Begoña Gómez, antes, incluso con lo de la mascarilla, de las mascarillas, desviar la atención con el caso Ayuso, que claramente se ha publicado que lo filtra la Fiscalía, es decir, eso tiene una intención, pero también se han publicado estos días casos ya no solamente de Begoña, sino de su hermano, es decir, y su patrimonio, su trabajo, su ocupación y cómo lo consiguió. Entonces, claro, parece que el cerco se estrecha y muchas veces es verdad que estas dinámicas son casuales, pero otras veces no tienen por qué serlo. Y este gobierno, que llegó a Moncloa en 2018 con una moción de censura contra la corrupción, de repente le han empezado a salpicar determinados escándalos. A mí en esa variante, muy interesante, por cierto, lo de Francia que apuntaba Luca, ¿no? A muchos nos sorprendió que en la noche del ataque de Irán a Israel hubiese cazas franceses defendiendo Israel, ¿no? Ya intuíamos que algo había hecho Macron. Pero volviendo al suelo patrio, a mí esa derivada no me encaja porque Sánchez ya ha desafiado a tanta gente y tan poderosa que si esa información obrase en poder de lo que esa derivada dice, es decir, de gente que se la tiene jurada, la habrían sacado ya. El gobierno israelí. El gobierno israelí hubiera preferido, por ejemplo, que Sánchez no hubiese sido reelegido, bueno, no fue reelegido, pero los resultados de Sánchez el 23 de julio, porque ante un potencial ataque como ha sucedido, preferían tener a alguien, bueno, pero a otra persona no podían imaginar en Israel, yo creo, en julio del año pasado, no lo podían imaginar. que fuera, aunque la posición de España sobre el tablero de ahí fuera tan, yo creo que todos conocemos tan dura y tan loca. El activismo israelí o judío fuera de Israel, y desde hace mucho tiempo tenían marcado a Sánchez en su pero a raíz de las elecciones es verdad que es cuando más se ha pronunciado en ese sentido. O sea, el gobierno israelí, de hecho, en su momento se negó a colaborar. Dijeron, no, nosotros no queremos colaborar con este asunto. Pero... Luego, grupos económicos, jueces... o sea, la persecución que ha llevado a cabo Sánchez y el proceso de desmontar el Estado de Derecho y el régimen del 78 viene de atrás. Sí, pero fíjate que lo que tú estás diciendo también avala un poco esta tesis. O sea, tiene tantos enemigos que llega un punto en el que de alguna manera el castillo se derrumba. ¿Y por qué no? Y ahí es el momento en el que, si decide tirar la toalla, pide un acto de clemencia, digamos. Y dice, mira, señores, yo me voy, pero a cambio os pido, por favor, olvidarme. Pero ahí hay una pregunta. Si dimite, Sánchez primero perdería ese aforamiento. Segundo, estaría reconociendo, Sánchez, que estamos hablando de un tío que ha hecho todo lo posible por estar un rato en Moncloa. O sea, ya no gobernar, estar ahí un rato. Si se va, primero queda como, oye, todo esto de mi mujer es verdad, quedó como un fracasado, la extrema derecha ha conseguido vencerme. Se queda sin el poder y se queda sobre todo sin el presupuesto que mete en los medios de comunicación. Porque una vez Sánchez dice, me voy, Ángel Barceló y compañía, pues el que toque será el nuevo dios salvador del PSOE y el sanchismo ha sido una mancha negra en la historia del Partido Socialista. Bueno, pero se va en exilio.
Se va al exilio, claro, se tiene que exiliar, el hermano de Pedro Sánchez tiene un casoplón en Portugal. Parece que hay un piso ahí, ese proceso sucedió con Zapatero. Las afiliaciones tan fuertes y rotundas que tenía Zapatero se desgastaron en cuanto el partido incluso antes de dejarlo, además. Cuando Rubalcaba empezó a maniobrar entre bambalinas y debilitó la posición de Zapatero. Yo no dudo que eso va a ocurrir. Ahora bien, me llamaba la atención un detalle que puede parecer fuera de la conversación, pero ahora que decís que este hombre no teme a nada, que parece que no teme a enemigos, ha habido algo que ha pasado prácticamente desapercibido, y es que se ha reunido con el emir de Emiratos Árabes en un momento en el que se está negociando la OPA sobre Naturgy, básicamente sobre la empresa que distribuye un porcentaje muy importante del gas natural. Argelia se había quejado sobre esta operación y sobre la actitud del gobierno con respecto a la entrada de Emiratos Árabes, que digamos forma parte del bando de no deseados, y se había quejado unos días antes. Y Argelia es verdad que con Naturgy tiene contratos importantes para la distribución de gas. Bueno, pues este señor le da igual. Ha mantenido la reunión y es evidente que han tenido que hablar de la OPA de gas natural porque no se me ocurre un asunto más importante. Es decir, parece que no teme a los enemigos, como que se cree inmune, inmortal o no lo sé. Por eso me llama tanto la atención lo que pueda pasar el lunes. Por cierto, Argelia, de lo que más se queja es que nuestro principal proveedor de gas es Rusia, la maléfica Rusia, por cierto, con el señor Sánchez. Vamos a ver, yo no es que sea pesimista de cara a que él se vaya, sino que creo que no hay blancos y negros, sino que puede haber grises, ¿no? Decías tú, Jano, pierde el aforamiento si deja de ser diputado. Pero no dimitiendo de presidente. Bueno. Ahí tenemos al señor Ábalos, que cosas más raras hemos visto. Bueno, sí, pero... En segundo lugar, que él dimita no significa que inmediatamente entre un gobierno de la fachosfera, como él diría. Ahí quedaría la señora... Pilar Alegría también es la que dicen que sería... La señora Montero quedaría en funciones, magnífica ejemplo de meritocracia, y luego se tendría que elegir un nuevo presidente del gobierno, evidentemente del agrado de los nacionalistas. Francina, calienta que sales. Entonces, no me jodas, tío. Ahí sí que me exilio, ¿eh? Bueno, pero que te quiero decir que es que yo no es por ser pesimista. O sea, una limpia, digamos, ¿no? Como si no tuviera problemas Armengol. O sea, ya que le gusta tanto ir al Valle de los Caídos, a lo mejor puede dimitir y dejarlo atado y bien atado. Bueno, sí, esa es otra posibilidad. O sea, Claro. esto es evidente que es el Estado, o sea, el pulso de Sánchez contra el No hay Estado. elecciones automáticamente porque él dimita, ¿eh? No. Claro, hay otra posibilidad que es el calentón, o sea, un hombre, aunque sea hombre de acero, y le hemos considerado tal hasta ahora, pues se ha visto, digamos, eso tocado, acorralado. Es que no lo considero. La mujer, Begoña Gómez, por lo que cuentan, también está muy afectada en lo personal. O sea, pobrecitos. Lo que pasa que es cierto que empieza, yo creo, a nivel político, por lo menos, eso es un termómetro siempre muy interesante, porque al fin y al cabo la mayoría de políticos sale de un barco a otro en función de donde le conviene estar. Y es verdad que se empieza un poco a oler al miedo a que Pedro Sánchez sí que puede dimitir de verdad. Todavía, digamos, es pronto, faltan unos días, ya veremos. Pero ¿quién dimite en diferido? O sea, ¿quién anuncia, oye, que me lo pienso, y sale el lunes y que ¿cómo dimite? Diciendo vale, entonces o sea, dice, no, la ultraderecha ha conseguido vencerme. O sea, ¿cómo dimites? Te compro el argumento, me parece un argumento interesante y es verdad. Vale. Entonces, vamos a la otra situación. Entonces, él el lunes, ¿qué va a decir? Que no, que se lo ha pensado, que bueno, que los suyos le han pedido seguir, que se ha dado cuenta de que si él cede, que esto es un argumento, o sea, si él se rinde, sería una rendición una victoria de la ultraderecha, por lo tanto, el relato tal. Pero, hombre, tendrá que hacer una moción de confianza o algo. O a lo mejor o de verdad estamos en una situación tan de pandereta que el presidente del gobierno se puede decidir pillarse 5 días de puente y volver a decir, no, mira, que lo he pensado mejor. Sí, te quedarían dos opciones. Sería la moción de confianza, que ganaría de calle, y luego sería decir que va a convocar elecciones porque no podría disolver hasta el 29 de mayo, no podría disolver las Cortes. Entonces tendría que esperar, pero podría anunciar, oye, me comprometo a que dentro de un mes justo, sería además, voy a disolver las Cortes y vamos a... Pero es que la jugada política esta tiene todo el sentido del mundo, porque tú entonces entras con el viento de cola en las catalanas, o sea, ya tenías un buen resultado previsto, vas a tener un mejor resultado porque te comes todo el espacio de Unidas Podemos y de Sumar, que claro, estos pobres se han quedado así, en plan, a ver, ahora tenemos que apoyar a Sánchez, aunque no queremos, pero no sé qué, porque realmente la operación desde el punto de vista electoral es la bomba, o sea, claro, es que es eso, si lo conmigo, razonas, o sea, es buena la idea. Es todo conmigo, ya os digo, capitán general Pedro Sánchez, o sea, todos conmigo, catalanas y sobre todo europeas, que era donde él podía tener un mal resultado.
si solo hacemos un cálculo político, tiene sentido, es una jugada, muy algunos buena. dicen maestra, o sea, oye, una gran jugada, buena. Tal. Si por detrás, que es lo que creo yo, si detrás hay algo más, o sea, hay, repito, la situación napoleónica, o sea, vale, me voy, que nadie me guillotine, por favor, pero dejarme, digamos, en un exilio. Que eso también puede ser que no lo sabemos, ¿no? Lo que hay detrás, y Sánchez, desde luego, tiene mejor información que todos los periodistas y que todo el mundo por el poder que tiene y el puesto que representa. Claro. Rubén. Lo de Cataluña es una derivada muy interesante, porque imaginemos de repente que el lunes dice que se va a someter a una cuestión de confianza. Estaría detrás el tema catalán. Me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de Junts y de Esquerra en esa moción de confianza. Puigdemont ya lo pidió, ¿eh? Le dijo, no te vayas, haz esto. Claro. Pues Puigdemont dice, a ver, momento, ¿a dónde te vas? O sea, ¿qué dices? Claro. En el caso de, sí, vale. En el caso de que dimita, podríamos estar hablando de que se tendría que negociar la investidura de un candidato en el momento en el que se tendría que negociar también una investidura en Cataluña. Por lo tanto, o bloqueados todos o visto bueno para todos. Y en el caso ya que es posible que se haga una especie de convocatoria de elecciones en diferido, que todo esto vaya en ese sentido y el día 29 de mayo vuelva a convocar elecciones, vamos a ver cómo afecta también eso en el panorama catalán, porque al final, en realidad, la política catalana ha condicionado la del resto del país desde que el inicio del proceso, que realmente es desde el inicio del Estado de las Autonomías. Por lo tanto, lo que ocurre ahí no va a ser, desde luego, poco importante. A partir de ahí, quiero ver los efectos que tiene en Cataluña y los que tiene en el resto de España la decisión que tome el lunes. Yo, desde luego, es que no me atrevo a decir ninguna de las opciones, porque es que puede salir por puede tomar cualquier camino este señor. Fresh. A ver, yo la vía de la moción de confianza la veo un poco absurda, porque ¿qué capital político ganaría Sánchez? A ver, es Sánchez, ¿eh? O sea, capital... Sí, correcto, puede pasar cualquier cosa, pero ¿qué ganaría políticamente? Hombre, sale reforzado de, mira... Pero si ya sabemos que con este Parlamento, no por estar a favor de Sánchez, sino por estar en contra de la alternativa, le van a votar siempre a él. Sí, pero... Esto está un poco también... Vamos a comentar lo que ha pasado en las últimas horas. Él publica la carta en Twitter, no se la filtra al país, la publica en Twitter, interesante detalle, y a partir de ahí ya por la noche escuchamos a Zapatero hablar de que Sánchez merece una movilización de la izquierda. Esto es como cuando apareció lo del famoso, no sé si os acordáis, la famosa escena del cuchillo ensangrentado, y estaba Yolanda Díaz en una tertulia, otra ministra en otra, una llorando, llevándose las manos a la cabeza. Pues ayer casualmente estaba Zapatero en la radio. Montero también apareció en la radio esta mañana. El Comité Federal del PSOE va a ser el próximo sábado. Es evidente que el Comité Federal va a apoyar a Sánchez y ya se está hablando de una movilización el sábado en Ferraz para apoyarle. Es que es muy burdo, es decir, no creo que todo ese tipo de cosas obedezcan a la casualidad. Es decir, esto estaba preparado. A mí eso de que solo lo sabía él, por tanto, me parece un poco extraño. Me parece, por ejemplo, un poco extraño que no lo supiera Zapatero o Montero. Lo saca el mundo, Rubén, ahora mismo, en la portada. Dice, Sánchez redactó la carta de su puño y letra y no consultó a su núcleo duro sobre su futuro. Está afectado, no sabemos qué va a hacer. Es la exclusiva que saca el mundo sobre esa supuesta información de cómo redactó Sánchez esa Yo creo que es carta. verdad. Y esta mañana había un acto con María Jesús Montero, yo no estaba, pero estaban unos compañeros y hablaban de una persona preocupada, o sea, bueno, a ver, yo qué sé, será una gran actriz, no sé. Me encanta, es que tengo mis preferidos, perdón. No, pero hablando de ese núcleo duro que no sabía la respuesta, sí que se han evidentemente mostrado en defensa de Pedro Sánchez. Javi. Efectivamente, siguen llegando las reacciones después de la publicación de esa carta del presidente. Ha tardado unas cuantas horas la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que ponía este tuit que vamos a ver a continuación. Héctor, vamos a verlo ya en pantalla. Esta es la noticia de las noticias, no es el tuit de Yolanda Díaz, pero seguro que ahora lo sacamos. Sí, Héctor. Que venía a decir lo siguiente, lo que está en juego... no es el aguante de una persona. Tampoco va de un partido. Es una cuestión de reforzar nuestra democracia. Juro que digo, a ver si has sido capaz de escribir algo sin escribir democracia. Es imposible. Espera, porque adjuntaba, este tuit venía adjunto un vídeo del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, de Íñigo Errejón, con estas palabras. Lo que sí que tenemos claro es que el gobierno de coalición merece la pena, que lo que está en juego no es una cuestión, no es una persona. Esto no es un problema sobre una persona. Esto no es un problema sobre un partido. Ni sobre dos, ¿eh? Esto es un problema sobre el estado de la democracia en España y que de esto hay que salir reforzándola, equilibrando, distribuyendo el poder y garantizando que esto no vuelva a pasar. No queremos que nos pase lo mismo que les pasó a los portugueses.
Tenemos línea y bingo de democracia. No es impresionante, macho. Espera, que queda uno, ¿no? Quedan dos más. Vale, dos más. Continúo, ya la comentáis. Espera, Luca. dos más. También, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, gran aliado, como no, de Pedro Sánchez, ponía este tuit, no sé si con la lagrimilla en la cara, decía que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Es una canción de Entre Sabina. paréntesis, ahí efectivamente Pero menciona a Joaquín Sabina. Calla. Y dice, un abrazo muy fuerte, querido Pedro, adjuntando la carta que publicaba ayer Pedro Sánchez. Y por último también la líder de Unidas Podemos, que ponía este tuit: nuestra solidaridad y empatía con el presidente Sánchez. En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática. Continuaba Ione Belarra y decía, teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente, en alusión a Pablo Iglesias, y a una ministra del gobierno en su propia casa, que en ese momento, recordamos, era Irene Montero y era mujer de Pablo Iglesias. Y fíjate, porque han retratado a Ione Belarra por este tuit, ya que le han recordado que ella misma fue al Congreso con camisetas señalando al hermano de Ayuso, que después dijo la justicia que no tenía absolutamente nada. Pero es que eso, claro, existe lo de siempre. Es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Luca. Yo te desnudo los tres mensajes muy rápidamente. Democracia. A ver, vamos a ver. El primer mensaje, el de Yolanda Díaz, clarísimo. O sea, han tenido una reunión esta mañana para decidir qué hacemos, que creo que ha durado varias horas porque han tardado bastante en reaccionar. Bueno, o sea, es que desde una jaula de grillos... No, es que además ahí te estarán preguntando cómo queremos morir, porque están liquidados. Es oficial esa reunión, ¿no? O sea, es oficial. Sí. Bueno, es información de Luca. Es información. Te digo yo que ha habido gabinete de crisis, ¿no? Como se dice y tal. Bueno, bien informado, en fin, salen de ahí, el mensaje es muy claro. Esta historia no es de una persona. O sea, contemplan la posibilidad de que Pedro Sánchez se vaya y hay que salvar el gobierno como sea. Y no hay que hacer lo que hicieron en Portugal, porque en Portugal el primer ministro dimitió y hubo elecciones. O sea, nada de elecciones, hay que salvar el gobierno como sea. Segundo mensaje, el de Félix Bolaños, ya canción de Sabina. O sea, imagino que por la mañana algún carajillo ya empezó bien. O sea, en favor de ese tipo de arranque mañanero. Estamos a favor del carajillo, claro. Pero revela que no sabe pues, por dónde van los tiros y que están preocupados como muchos otros. Tercer mensaje era Ione Belarra, que era, bueno, solidaridad, pero. ¿Por qué? Porque en realidad Podemos, pues mira, a nosotros nos dejaste nos dejaste tirados y si hay elecciones, pues ni tan mal para Podemos, porque, bueno... ¿Qué dices? ¿Podemos en nacionales? ¿Tú crees? Se come un rosco. Pero tal y como está el patio contra Yolanda, vete tú a saber. Pero si es que se van los dos. Una de las teorías que esbozo por la que creo que sí que va a haber elecciones es precisamente que, teniendo ya tan fagocitada todo el sector de extrema izquierda, habiendo asumido el discurso ya podemita Pedro Sánchez, que decían, esto le va a penalizar mucho, a su electorado no lo va a tolerar. Han comido, pero bien, todo. Bueno, pero Podemos no quiere caer en esa trampa que decía pero antes. Podemos va a decir, ¿qué puede decir? No, nosotros que estamos a favor ¿de qué? Pero vamos a ver. Sánchez está convocando en Ferraz a todos aquellos que creen que en ese problema hay un problema de fachosfera. Y claro, no sé qué. sí. Y claro, entonces Podemos dice, a ver, pero yo no puedo irme debajo de Ferraz. Claro. O sea, la gente de Podemos, los comunistas de bien, digamos, no quieren ir. No, hombre, es que toda su vida han sido antisocialistas. Es que Anguita y compañía. Por lo tanto, claro, no quieren caer en la trampa, digamos, ¿sabes?, del agujero de Pedro Sánchez. Sí, pero luego también tienes que, aunque no quieras, los resultados que han tenido en Galicia, el País Vasco, o sea, Sánchez se presentaría como yo tengo que aglutinar el voto de izquierdas o si no, esto no lo salvamos. Y los medios de comunicación ya se encargarían, estos que tienen, o sea, ¿qué tienen? No sé. ¿Y qué quieren decir con esto de salvar la democracia, ampliar la democracia, yo qué sé. pulir la democracia? Porque a mí cuando tienen la palabra en la boca personas como Yolanda Díaz o Ione Belarra o Errejón, por cierto, horribles gafas, lo decíamos aquí fuera y creo que es muy importante, fuera de mientras estaba viendo el vídeo, a mí esto siempre me lleva a sospechar y la obsesión que han demostrado, como decía Luca, con los medios de comunicación de la fachosfera puede parecer estúpida, puede parecer simplemente parte del discurso, pero es cierto que Moncloa ese asunto preocupa. En su último libro, que me leí de una forma casi kamikaze, Pedro Sánchez lo que dice es que hay medios que durante todos los días del año se dedican a bombardear la casa de la democracia y que a partir de ahí un día se va a incendiar. ¿Qué quieren decir con eso? Es decir, regular sobre los bulos, regular sobre la libertad de información. Claro. Puede parecer una tontería, pero cuidado, cuando dijeron este tema, yo recuerdo que salió una información de que el CIS iba a empezar a preguntar sobre cuánto le preocupaba a los españoles el tema de los bulos. Por cierto, cada 0,6% lo considera un problema. O sea, es increíble. Bueno,
Ellos lo negaron que lo fuera a preguntar el CIS en un primer momento. Dijeron que era mentira y era un bulo que ellos estaban lanzando para negar que iban a preguntar sobre los bulos. Pero claro, cuando ellos intentan crear este estado de opinión es realmente por algo. Y parte de esa estrategia ya no solamente, de momento ha sido de legitimarlo, pero ¿qué pretenden a partir de eso? De mejorar esas virtudes de la democracia. Controlar la información puede parecer muy osado, pero atendiendo a las influencias que tienen chavistas, por decirlo de alguna forma, y atendiendo a su discurso, a mí desde luego no me extrañaría que tomaran alguna decisión de este tipo. Fresh. Sí, a ver, claramente Sumar y el resto de socios hacen su papel, ¿no? Y es que son los menos interesados en que haya un escenario electoral y se malician que si la solución es esa, que si la alternativa es convocar elecciones, es una maniobra contra ellos, como han orquestado en Cataluña contra Puigdemont convocando elecciones anticipadas, ¿no? Con lo cual yo creo que es lógico, aquí no se está hablando de democracia, no se está hablando de regenerar el sistema, de salvar nada, se está hablando de salvar sus puestos de trabajo porque sus perspectivas son muy malas. Y permitidme el chascarrillo, hablabais de que siempre dicen democracia. Hay otra cosa interesante que dicen los de Sumar, y es que siempre hablan de este país. Cuando van al País Vasco dicen este país, refiriéndose al concepto nacionalista del país, y en el Congreso es este país que se refiere al país de todos los españoles, ¿no? Y así van jugando. Es interesante cómo tienen el español con 1000 palabras estos y lo utilizan para todo. Sí, lo utilizan para todo. Ábalos. Se ha pronunciado, Javi. Efectivamente, me has pillado porque no sé ni dónde lo tengo, Jano. Dame un segundo. Ah, sí, ya lo tengo. Sí, es el morbo, porque la verdad que no sabíamos si había reaccionado, pero sí, oficialmente reaccionó ayer y ha mostrado todo su apoyo a Pedro Sánchez, pese a todo lo que ha pasado con él y con Koldo. Héctor, el tuit, por fin. Tienes todo mi apoyo, presidente. Empezaba José Luis Ábalos, solo no rindiéndote, ese motivo también el mensaje. Solo continuando con la lucha se podrá salvar la convivencia democrática. Ojo. Claro, sí, Bingo, no, sí, señores. hay que meterlo en todo. El respeto a las personas y a las instituciones. Este desprestigio y esta asfixia, continúa Ábalos, que aleja a la ciudadanía de la participación política, esto sí que ya no lo entiendo, es la antesala, del autoritarismo. No lo permitas. Fíjate. Con exclamación final. Mira, pues, o sea que ya han pactado. Ya no hay manta de la que tirar, sino que ya José Luis. No, José Luis dice: oye, un momento, que esa elección estoy en el grupo mixto, yo tengo que ir en listas, que si no, claro, se queda sin nada, ¿eh? Yo no sé, claro. Si le hace un gran favor Pedro Sánchez este mensaje de Ábalos, francamente. O sea, creo que para la ciudadanía hoy en día Ábalos no es exactamente. Sí, se lo podía haber ahorrado. El non plus ultra de la limpieza y corrección política. Es un hombre leal, a diferencia de Pedro Sánchez, que lo dejó tirado como una colilla llorando en el programa de Risto. Es que claro, todo el tema Koldo es que Ábalos era el número 2, ha sido el número 2 durante años. Estamos hablando de una trama de corrupción de miles de millones durante la pandemia, con tu número 2, secretario de organización del PSOE. O sea, ¿en qué país de la galaxia esférica, sin facha ni nada, puede aguantar un gobierno? Es impresionante. Yo que formo parte de esa galaxia de derecha, ultraderecha, o como me quieran llamar, ayer me sorprendía mucho ver la intervención de Illa, la comparecencia de Illa en el Senado. Claro, le preguntaba la portavoz del Grupo Popular, bueno, entonces usted de repente aparece Koldo en su despacho y le recibe sin más y no lo anuncia. Decía, apareció por sorpresa, me dijo a los que venía y claro, yo lo primero que pensé es, si aparece una persona del perfil de Koldo cerca de mí, yo lo primero que hago es llamar a la policía o taparme más, protegerme un poco la cara, porque es verdad, tiene pinta más de estibador o de butanero que de asesor de ministerial. ¿Sabes qué pasa, Rubén? Pero nadie se enteraba de nada. Ella compartía, o sea, el despacho de ella en el Ministerio de Sanidad estaba creo, en la 3ª planta, el de Iglesias entonces estaba en la 4ª. Entonces quizá pensaban que se había equivocado, que iba a la 4ª y decía, no, mira, que tú tienes que subir donde está Iglesias. Digo, puede ser una explicación. No, pero la conclusión que se saca de la comparecencia, de aquella rueda de prensa de Ábalos, que fue maravillosa, o sea, con ese tono de voz de doblador de película, básicamente de lo que se saca ahí de conclusión es que esta gente, los comisionistas, los Koldos y compañía, estaban trincando presuntamente, como quien dice, y nadie se enteraba de nada, ni ella, ni Ábalos, ni parece ser que tampoco el propio Koldo. Entonces, claro, por eso llama mucho la atención este mensaje, porque en este caso sí que lo ha pillado al vuelo. Hay una teoría sobre la carta de Pedro Sánchez. Algunos están debatiendo si es un aviso a navegantes a los medios o un aviso a navegantes a los jueces. Sí. Correcto. O sea, yo no sé si a los dos, si a uno, si al otro. Yo estoy de acuerdo en que si Sánchez decide el lunes aguantar, seguir, entonces sí que entramos en una situación, yo creo,
nueva y nos tenemos que esperar reformas o Sí, maniobras heavy, sí. duras con los dos. Bueno, en sectores. esta línea sí que se han pronunciado tanto Ayuso como Abascal, que han dicho, sí, todo esto de la carta muy bien, pero que en el fondo lo que esconde es que podemos vivir ese escenario, que es decir, mira, que queréis aquí, esto es un pulso, el Estado contra mí, pues vale, vamos a hacerlo, y voy a utilizar al populacho como, mira, el pueblo está conmigo, y la presión mediática, y a ver los jueces, que digan, oye, yo si esto va así, a lo mejor prefiero... Venga, archivamos. Y otra cosa interesante es el trato a manos limpias, ¿no? Manos limpias Bueno, hoy manos limpias prácticamente... Sí, estoy de acuerdo en lo que has dicho anteriormente, pero manos limpias hoy prácticamente es la quinta columna, o sea, manos limpias y las SS nacieron en habitaciones contiguas, hoy... Pero cuando eran la acusación particular que sentó en el banquillo a la infanta de España, Manos Limpias estaba en todas las tertulias de La Sexta, estos profesionales independientes. Y nadie mencionaba ultraderecha. Sí, pero hay es alucinante. Pero la denuncia que presenta Manos Limpias, en mi opinión, técnicamente es muy pobre. Es muy pobre. O sea, es algo ya que te diría el trabajo de un becario, sin quitar, digamos, los méritos a los becarios, de una hora, o sea, nada más. O sea, ahí la pregunta que me hago es, si tú armas una denuncia de este tipo con toda la información que ha salido, ¿por qué sacas? Creo que saca 10, 20 artículos. Es súper pobre. O sea, ¿por qué no haces algo mejor? Porque claro, si no, das también la sensación de que sí, que realmente se trata de una denuncia fundamentada sobre historias un poco absurdas, cuando en realidad hay pedazos de informaciones, historias tremendas, reuniones, en fin, hay pruebas muy contundentes que lo normal es que los juzgados analicen, investiguen y luego saquen. Si es tan pobre, ¿por qué un juez realmente acepta investigar esto? Y sobre todo, y si es tan pobre, ¿por qué hace el mismo día el presidente lo que hizo ayer? Si es que es lo que refuerza además la teoría del golpe de efecto. Es decir, si es una cosa tan común, ¿para qué voy a montar este número? Pues porque yo creo que busca el golpe de efecto, precisamente, sea para quedarse o para dimitir o para lo que sea, pero el golpe de efecto desde luego lo buscaba y situar en el centro de la diana a los enemigos, como decía Luca, que yo estoy de acuerdo, a los jueces, a los medios y a la oposición. Por cierto, una cosa muy curiosa, ayer cuando se publicó la carta, una parte del PP se enteró desde una fiesta, un acto que había en OK Diario, en un medio de la galaxia de derecha y ultraderecha. Y a mí me llamó mucho la atención la mediocridad de la respuesta de Núñez Feijóo, que lo primero que dijo fue, desde luego me sorprende. Bueno, ya lo sé, señor Feijóo, a todos nos ha sorprendido, pero se espera un poco más del jefe de la oposición, algo más incisivo, es un poco sin sangre. No, sí, es que, y esa es otro de los motivos por los que Sánchez puede decir, vamos a elecciones, que enfrente tengo esto ahí. Claro. O sea que... Bueno, saldremos de dudas el lunes o cuando el país decida filtrarlo, que también es una posibilidad. Así que lo contaremos. Mil gracias, Luca. Muchas gracias. Mil gracias, Fres. Un placer. Gracias, Rubén, y suerte mañana en el estreno. Yo estaré ahí apoyando, viéndolo. Muchas gracias. Que lo sepas. Gracias, Javi. Y gracias, querido Héctor, y a ustedes, muchísimas gracias, especialmente a todos los nuevos socios que hemos incorporado esta semana. Ya saben que dejamos tanto en la descripción como en el primer comentario fijado el enlace para que puedan sumarse a este club de Big One Media. Nosotros regresamos el lunes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.